RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a hablar a esta hora, agradecemos el contacto con el doctor Carlos Álvarez, director de epidemiología de la Gerencia de Salud del Gobierno Regional de Loreto. Doctor Álvarez, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un gusto estar en tu programa. Doctor, ¿cuál es la situación actual? Hemos estado nosotros informando de los casos de dengue en otros puntos del país. ¿Cuál es la situación en Loreto, por favor? Sí, bueno, para comunicar a la audiencia que la región Loreto viene atravesando por una epidemia, una de las grandes de los últimos años, ¿no?, que estamos teniendo acá en toda la región, y principalmente ubicados en las grandes ciudades, por ejemplo, Iquitos, que tiene casi 500.000 de habitantes, Yurimaguas, un distrito de la provincia de Alto Amazonas, que también ha permanecido en epidemia en este año, y se suman otras capitales de provincia donde todavía tenemos persistencia en la transmisión de esta enfermedad. Si bien es cierto, en los primeros meses, por ejemplo, en enero hemos reportado 1.660 casos de la enfermedad. Febrero fue mucho más crítico para nosotros, hemos reportado más de 2.000 casos, 2.029 casos en todo el mes de febrero, y ahí el 23 de febrero salió publicado la declaratoria de emergencia sanitaria por el brote de dengue que estamos teniendo a nivel nacional. En marzo hemos bajado a 1.970 casos, en abril 1.384, y en mayo, en lo que vamos hasta la semana 19, las dos últimas semanas, hemos reportado solo 475 casos. Notamos que hay una disminución en cuanto al reporte de casos, y en los hospitales se nota esta disminución. Ya tenemos pocos hospitalizados, hemos tenido 12 hospitalizados, por ejemplo, el día de ayer en todos los hospitales. Son pacientes con signo de alarma que están siendo manejados por los especialistas. Y en el primer nivel, que ha sido de repente nuestro mejor bastión que hemos tenido en esta epidemia, hemos tenido un soporte importante para la contención de casos. Hemos aperturado, por ejemplo, servicios de observación en el primer nivel, tanto acá en Iquitos como en otras ciudades, para que los casos que sean de repente leves o con factores de riesgo, como embarazadas o pacientes que tienen un riesgo y tienen, digamos, un cuadro de dengue sin signo de alarma, pueden ser monitorizados a unas horas y dados de alta para seguimiento ya posterior. Entonces, este es el panorama hasta la semana 19, que hemos cerrado el día sábado anterior. Hemos reportado 7.500 casos de la enfermedad y solo un fallecido confirmado, que ha sido en la ciudad de Contamana, y esto nos pone a nivel nacional como una de las regiones con más baja tasa de letalidad. Letalidad significa fallecidos entre el total del número de casos reportados por la región Loreto, que es 0.01%, una de las más bajas comparado con otras regiones que están pasando de repente por una epidemia con fallecidos y con una tasa de letalidad mucho más alta. Claro, doctor, porque se tiene que diferenciar también en los infectados con esta enfermedad, pero también los casos, como usted lo ha dicho, que presenten signos de alarma, ¿no? Porque si bien es cierto hay una cantidad de infectados, pero de esa cantidad de infectados hay un porcentaje a los que sí puede preocupar, pueden pasar a hospitalización, a cuidados intensivos y bueno, no sé, lamentablemente a fallecimiento. Sí, la gran mayoría de casos son casos ambulatorios, van a los servicios de salud. Hay un grupo de pacientes que se enferman y nunca llegan al servicio, ¿no? Se automedican, y esto estamos tratando de que no suceda. Claro. Porque la automedicación causó mucho daño en la epidemia por COVID. Entonces, la persona que tiene síntomas de dengue, hemos tenido una campaña comunicacional muy importante en esta vez, a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación que han sido nuestros aliados, para que la persona que tenga algún signo de alarma, por ejemplo, acá en Quito tenemos bien claros los signos de alarma, que pueda tener el paciente, vómitos persistentes, un dolor abdominal persistente o sangrado por una zona del cuerpo, se acerquen rápidamente a un servicio de salud. Por ejemplo, le puedo esquematizar que de 10 casos graves que hemos tenido a nivel regional en este año, uno de ellos falleció en Contamana y los 9 han salido caminando con una evolución favorable, ¿no? Entonces eso nos denota una experticia de nuestros médicos, infectólogos, los intensivistas que tenemos en la región Loreto. Claro, con los años de experiencia que manejamos estos casos de dengue ya permiten, claro, aunque sean casos graves, se permite recuperar al paciente. Saber manejar la situación y sobre todo lo que usted ha hecho muy importante es la información que se da a la población, ¿no? Para que sepa cómo poder proceder ante algún síntoma. No automedicarse es una advertencia
muy importante. ¿Se cuenta también, doctor, con las pruebas necesarias? Porque hay pruebas donde se determina la enfermedad. Sí, sí, hay procedimientos, ahí tenemos pruebas, como le mencionaba, la emergencia sanitaria de febrero nos permitió comprar insumos para el diagnóstico, tenemos pruebas serológicas, estamos haciendo compras para pruebas moleculares, por ejemplo, que todavía no lo tenemos a la mano, pero igual esta emergencia se está prorrogando 120 días más, creo que ya todos hemos conocido la noticia de la ministra de Salud. Entonces, y Loreto está, digamos, incluido en esta emergencia sanitaria, esa prórroga, y obviamente nos va a permitir contar con más presupuesto y obviamente mejorar la capacidad de respuesta de nuestros servicios. Ahora, doctor, ¿se han presentado casos también de leptospirosis ahí en la zona? Sí, es una, bueno, también es una enfermedad endémica acá en Loreto, Loreto, digamos, tiene una situación de un clima tropical, con mucha, digamos, clima cálido, lluvioso, y eso permite, digamos, la permanencia de muchas enfermedades, ¿no? Tales como malaria, dengue, leptospira y otras más que tenemos. Y leptospira es una enfermedad bastante compleja. En dengue, bueno, tenemos la opción de hacer eliminación de los zancudos mediante la fumigación, eliminación de la larva mediante un tratamiento focal o una eliminación de criaderos. Tenemos, claro, en leptospira es mucho más complejo. Acá, en varios estudios que hemos tenido en la región, hemos tenido, por ejemplo, la evidencia de que los animales domésticos de las personas, sobre todo zonas urbanizadas, zonas de las periurbanas, o que estén de repente en el cauce de los ríos amazónicos, entonces los animales domésticos, tales como perros, cerdos, ganado equino, tienen leptospira, digamos, en su organismo y van eliminando constantemente a través de la orina esta bacteria, ¿no? Y los roedores también que eliminan constantemente, son reservorios, eliminan constantemente. Y hay zonas de la ciudad de Iquitos que se inundan, como Belén, Masusa, y en estas zonas inundadas, zonas donde hay aguas húmedas, estancadas, ahí permanece la bacteria y los niños generalmente son los que se exponen rápidamente y se enferman y pueden, digamos, ponerse graves e incluso fallecer. En este año hemos reportado más de 3.500 casos de esta enfermedad y bueno, un fallecido en el estrecho. Acá en Iquitos felizmente no hemos tenido fallecidos, pero es una enfermedad, como le digo, relacionada a saneamiento básico, a costumbre de la población, a factores ambientales que permiten que esto sea mucho más complejo, ¿no? Ahora, doctor, ¿y en qué se diferencia, por ejemplo, los síntomas en lo que puede ser el dengue con la leptospira? En un primer inicio es difícil diferenciar. Un médico que está en un centro de salud, un hospital, llega un paciente con fiebre, malestar y a veces con dolor de cabeza, dolor de cuerpo. El médico, claro, le examina, a veces hay factores de riesgo y suele pedir exámenes auxiliares. Para malaria pide un examen de gota gruesa, para dengue pide una serología, para leptospira igual. Pero en malaria tenemos la facilidad de que en una hora podemos tener un resultado de si eso no es malaria. Pero para dengue tiene que ir a un laboratorio centralizado donde se hacen los procedimientos de diagnóstico, la confirmación. En dengue en 24 horas, máximo 48 horas tenemos el resultado. Y leptospira sí es mucho más complejo. Hacemos esta tamizaje acá en la ciudad de Iquitos, pero las muestras positivas tienen que ir al Ministerio de Salud para la corroboración con un procedimiento llamado microaglutinación, que demora entre 2, 4 hasta 6 semanas, o sea, no nos sirve para el manejo del paciente. Entonces acá los médicos han adoptado un manejo sindrómico. ¿Qué es el manejo sindrómico? Es un manejo, por ejemplo, para estas 3 enfermedades. Si es un caso grave, se le maneja como un potencial caso de malaria grave, o como un potencial dengue grave, o como una leptospirosis denominada el síndrome de Weill. Entonces se le coloca los antibióticos que corresponden, es un manejo ya sindrómico, y si el médico tiene algunas evidencias clínicas de que puede ser dengue, por ejemplo, si viene de la ciudad donde hay transmisión de dengue, no viene de la periferia, no viene de zonas endémicas de malaria, asume que es dengue y lo trata y lo maneja como dengue, ¿no? Entonces, y en leptospira igual. Doctor, y la recomendación también es, bueno, usar pues no mangas cortas, los shorts, porque eso facilita la picadura de este mosquito, ¿no? Sí, bueno, se entenderá que acá es una zona tropical y bueno, nos obliga, complicado. Acá, digamos, sí, es complicado, ¿no? La población no acepta realmente esto. Y lo que estamos promoviendo, por ejemplo, el uso de ropas de colores claros que no permiten la atracción del vector.
y otro, por ejemplo, usar repelentes digamos, en estas zonas. Lo más importante es inspeccionar nuestra vivienda, porque el vector, el Aedes aegypti, el vector de transmisor del dengue, vive con la vivienda, vive y permanece en la vivienda. Yo en el mensaje que doy a la población les digo, ustedes viven con su asesino, porque le estamos dando alimentación, le damos cobija, le damos facilidades para que el vector se quede en nuestra casa, ¿no? A veces tenemos floreros que no hacemos el cambio de agua cada 2 o 3 días, tenemos bandejas de agua, cilindros de agua que no lo tratamos bien, o no hacemos el aseo como corresponde. Entonces le estamos dando facilidad para que el vector se quede en nuestra casa, se reproduzca, le alimentamos de repente, digamos, con nuestra sangre y tenemos el riesgo de transmisión de la enfermedad. Entonces es un mensaje para que la población misma también ayude en esta eliminación de estos criaderos, de estas posibles zonas donde pueda reproducirse, porque el vector cuando no encuentra un criadero tiene que irse a otro sitio, o sea, no tiene otra opción, no tiene otra posibilidad de sobrevivencia. Bien, doctor, muchas gracias por sus importantes recomendaciones y por este contacto que hemos tenido. Como usted lo ha dicho, la importancia es la difusión, el conocimiento y las recomendaciones que tienen que dar las autoridades respectivas, ¿no? Autoridades, puede ser autoridades locales, alcaldes regionales y sobre todo los profesionales como usted para orientar a la población. Muchas gracias, doctor Carlos Álvarez, por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a usted. Un abrazo. Hemos estado con el doctor Carlos Álvarez, director de epidemiología de la Gerencia de Salud del Gobierno Regional de Loreto. RCR, la red que comunica y une al Perú.